Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido miércoles, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Hoy vamos a comenzar ya con la segunda parte de este maravilloso libro, La enfermedad como camino, un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades. Ya vamos, no, todavía no vamos por la mitad, pero casi. Lo que sí empezamos hoy es con la segunda parte de este libro, que en la segunda parte tiene como subtítulo La enfermedad y su significado, o sea que vamos a ir viendo diferentes tipos de patologías o etiquetas, ¿no? Y su relación con la parte de toma de conciencia, ¿no? De para qué se manifiesta ese síntoma. Así que bueno, muchísimas gracias. Feliz día para todos. Hola hermosa, ¿cómo estás, Niuska? Un beso enorme, siempre ahí presente, con algún mensajito, algún me gusta. Gracias por participar siempre tan activamente de esta cuenta. Muchísimas gracias, Bella. Bueno, vamos entonces, voy a dejar acá el título, me olvidé de copiarlo. Voy a poner el título del libro, no voy a poner el nombre de los autores porque son re difíciles y bueno, voy a perder tiempo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ahí está, la enfermedad como camino, tanto como para que sepan de qué estoy hablando. Bueno, vamos con esta segunda parte. Como les dije, tiene como tapa la enfermedad y su significado, y hay como un diálogo que dice: tú dijiste, ¿cuál es la señal del camino? O derviche, escucha escucha lo que te digo, y cuando lo oigas, medita. Esta es para ti la señal, la de que, aunque a veces, verás aumentar tu sufrimiento. Y esto lo escribió Fariduddin Attar. Fariduddin Attar lo escribió. Vamos con el síntoma número 1, que lo titulan la infección. ¿Sí? Vamos a ver. Dice: la infección representa una de las causas más frecuentes de los procesos de enfermedad en el cuerpo humano. La mayoría de los síntomas agudos son inflamatorios, desde el resfriado hasta el cólera y la viruela, pasando por la tuberculosis. En la terminología latina, la terminación itis revela proceso inflamatorio, colitis, hepatitis, etc. Por lo que se refiere a infecciones, la moderna medicina académica ha cosechado grandes éxitos con el descubrimiento de los antibióticos, por ejemplo, la penicilina, y la vacunación. Si antiguamente la mayoría de personas morían de infección, hoy, en los países dotados de buena sanidad, las muertes por infección solo se dan en casos excepcionales. Esto no quiere decir que actualmente haya menos infecciones, sino únicamente que disponemos de buenas armas para combatirlas. Si esta terminología, por cierto habitual, resulta al lector un tanto bélica, recuérdese que el proceso inflamatorio se trata realmente de una guerra en el cuerpo, una fuerza de agentes enemigos, bacterias, virus, toxinas, que adquiere proporciones peligrosas, es atacada y combatida por el sistema de defensas del cuerpo. Esta batalla la experimentamos nosotros en síntomas tales como hinchazón, enrojecimiento, dolor, fiebre. Y el cuerpo consigue derrotar a los agentes infiltrados, si el cuerpo consigue derribar a los agentes infiltrados, se ha vencido la infección. Si ganan los invasores, el paciente muere. En este ejemplo es fácil hallar la analogía entre inflamación y guerra. Sin que exista relación causal entre una y otra, ambas muestran empero la misma estructura interna, y en las dos se manifiesta el mismo principio, aunque en distinto plano. El idioma refleja claramente esta íntima relación. La palabra inflamación contiene la llama que pueda hacer explotar el barril de pólvora.
Se trata de imágenes que utilizamos también al referirnos a conflictos armados. La situación se inflama, se prende fuego a la mecha, se arroja la antorcha, Europa quedó envuelta en llama, etc. Con tanto combustible, más tarde o más temprano, se produce la explosión, por lo que se descarga lo acumulado, como observamos no solo en la guerra, sino también en nuestro cuerpo, cuando se nos revienta un grano, sea pequeño o grande. Para nuestro razonamiento, trasladaremos la analogía a otro plano, al psíquico. También una persona puede explotar. Pero con esta expresión no nos referimos a un absceso, sino a una reacción emotiva por la que trata de liberarse de un conflicto interior. Nos proponemos contemplar sincrónicamente los tres planos, mente, cuerpo, naciones, para apreciar su exacta analogía con conflicto, inflamación, guerra, lo cual encierra ni más ni menos que la clave de la enfermedad. La polaridad de nuestra mente nos coloca en un conflicto permanente, en el campo de tensión entre dos posibilidades. Constantemente tenemos que decidirnos en renunciar a una posibilidad para realizar la otra. Por lo tanto, siempre se nos falta algo, siempre estamos incompletos. Dichoso el que pueda sentir y reconocer esta constante tensión, esta conflictividad, ya que la mayoría se inclina a creer que si un conflicto no se ve, no existe. Es la ingenuidad que hace pensar al niño que puede hacerse invisible solo con cerrar los ojos. Pero a los conflictos les es inherente ser percibidos o no. Ellos están ahí. Pero cuando el individuo no está dispuesto a tomar conciencia de sus conflictos, asumirlos y buscar solución, ellos pasan al plano físico y se manifiestan como inflamación. Toda infección es un conflicto materializado. El enfrentamiento soslayado en la mente, con todos sus dolores y peligros, se planta en el cuerpo en forma de inflamación. Examinemos este proceso en los tres planos de inflamación, conflicto y guerra. En los tres planos de inflamación, conflicto y guerra. 1. Estímulo. Penetran los agentes. Puede tratarse de bacilos, virus o venenos, toxinas. Esta penetración no depende tanto, como creen muchos profanos, de la presencia de los agentes como de la predisposición del cuerpo a adquirirlos. Presten atención a esta parte porque es fundamental y es en lo que se basa también las 5 leyes biológicas que tanto divulgo y que tanto me han cambiado la vida, ¿no? Entender desde este lugar. Entonces voy a ir de nuevo. Esta penetración no depende tanto. Voy de nuevo con la parte 1, estímulo. Penetran los agentes. Puede tratarse de bacilos, virus o venenos, toxinas. Esta penetración no depende tanto, como creen muchos profanos, de la presencia de los agentes como de la predisposición a adquirirlos. En medicina se llama esto falta de inmunidad. El problema de la infección no consiste tanto, como creen los fanáticos de la esterilización, en la presencia de agentes como en la facultad de convivir con ellos. Esta frase puede aplicarse casi literalmente al plano mental, ya que tampoco aquí se trata de hacer que el individuo viva en un mundo estéril, libre de gérmenes, es decir, de problemas y de conflictos, sino de que sea capaz de convivir con ellos. Que la inmunidad está condicionada por la mente se reconoce incluso en el campo científico, donde se está profundizando en las investigaciones del estrés. De todos modos, es mucho más impresionante observar atentamente estas relaciones en uno mismo. Es decir, el que no quiere abrir la mente a un conflicto que le perturbaría, tendrá que abrir el cuerpo a los agentes infecciosos. Estos agentes se instalan en determinados puntos del cuerpo, llamados loci minoris resistentes, considerados por la medicina académica como debilidades congénitas. El que sea incapaz de pensar analógicamente, al llegar a este punto, se embarullará en el conflicto teórico insoluble.
La medicina académica limita la propensión de determinados órganos a las infecciones a estos puntos débiles congénitos, lo cual aparentemente descarta cualquier otra interpretación. De todos modos, a la psicosomática siempre le intrigó que determinado tipo de problemas se relacionan siempre con los mismos órganos, actitud que rebate la teoría de la medicina académica de los loci minoris resistent. De todos modos, esta aparente contradicción se deshace rápidamente cuando contemplamos la batalla desde un tercer ángulo. El cuerpo es expresión visible de la conciencia como una casa es expresión visible de la idea del arquitecto. Idea y manifestación se corresponden, como el positivo y el negativo de una fotografía, sin ser lo mismo. Cada parte y cada órgano del cuerpo corresponde a una determinada zona psíquica, una emoción, una problemática determinada. En estas correspondencias se basan, por ejemplo, la fisionomía, la bioenergética y las técnicas del psicomasaje. El individuo se encarna en una conciencia cuyo estadio es fruto de lo aprendido hasta el momento. La conciencia trae consigo un determinado modelo de problemas cuyos retos y soluciones configuran el destino, porque carácter más tiempo es igual destino. El carácter no se hereda ni es configurado por el entorno, sino que es aportado, es expresión de la conciencia, es lo que se ha encarnado. Este estadio de la conciencia, con las específicas constelaciones de problemas y misiones, es lo que la astrología representa simbólicamente en el horóscopo mediante la medición del tiempo. Pero, puesto que el cuerpo es expresión de la conciencia, también él lleva el modelo correspondiente. Es decir, que determinados problemas mentales tienen su contrapartida corporal u orgánica en una determinada predisposición. Es un método análogo el que utiliza, por ejemplo, el diagnóstico del iris, aunque hasta ahora no se ha tomado en consideración una posible correlación psicológica. El locus minoris resistent es un órgano que siempre tiene que asumir el proceso de aprendizaje en el plano corporal cuando el individuo no presta atención al problema psíquico que corresponde a ese órgano. El tipo de problema que corresponde a cada órgano es algo que nos proponemos aclarar paso a paso en este libro. El que conoce esta correspondencia aprecia una nueva dimensión en cada proceso patológico, dimensión que escapa a los que no se atreven a liberarse del sistema filosófico causal. Ahora bien, examinemos el proceso inflamatorio en sí, sin asociarlo a un órgano determinado. Vemos que en la primera fase, estímulo, los agentes penetran en el cuerpo. Este proceso corresponde, en el plano psíquico, al reto que supone un problema. Un impulso que no hemos atendido hasta ahora penetra a través de las defensas de nuestra conciencia y nos ataca. Inflama la tensión de una polaridad que desde ahora nosotros experimentamos conscientemente como conflicto. Si nuestras defensas psíquicas funcionan muy bien, el impulso no llega a nuestra conciencia. Somos inmunes al desafío y por lo tanto a la experiencia y al desarrollo. También aquí impera la disyuntiva de la polaridad. Si renunciamos a la defensa en la conciencia, la inmunidad física se mantiene, pero si nuestra conciencia es inmune a los nuevos impulsos, el cuerpo quedará abierto a los atacantes. No podemos sustraernos al ataque, solo podemos elegir el campo. En la guerra, esta primera fase del conflicto corresponde a la penetración del enemigo en un país, violación de la frontera. Naturalmente, el ataque atrae sobre los invasores toda la atención política y militar. Todos se movilizan, concentran sus energías en el nuevo problema, forman un ejército, buscan aliados. En suma, todos los esfuerzos se dirigen al foco del conflicto. En lo corporal, a este proceso se lo llama 2. Fase de exudación. Los atacantes se han introducido y formado un foco de inflamación.
De todas partes afluyen el líquido y experimentamos hinchazón de los tejidos y tensión. Si durante esta segunda fase observamos el conflicto en el plano psíquico, veremos que también él aumenta la tensión. Toda nuestra atención se centra en el nuevo problema. No podemos pensar en otra cosa. Nos persigue de día y de noche. No sabemos hablar nada más. Todos nuestros pensamientos giran sin parar en torno al problema. De este modo, casi toda nuestra energía psíquica se concentra en el conflicto, literalmente. Los alimentos, lo alimentamos, lo hinchamos hasta que se alcanza ante nosotros como una montaña inaccesible. El conflicto ha inmovilizado todas nuestras fuerzas psíquicas. 3. Reacción defensiva. El organismo fabrica unos anticuerpos específicos para cada tipo de atacantes, anticuerpos producidos en la sangre y en la médula. Los linfocitos y los granulocitos construyen una pared alrededor de los atacantes, los cuales empiezan a ser devorados por los macrófagos. Por lo tanto, en el plano corporal, la guerra está en su apogeo. Los enemigos son rodeados y atacados. Si el conflicto no puede resolverse localmente, se impone la movilización general. Todo el país va a la guerra y pone su actividad al servicio de la conflagración. En el cuerpo experimentamos esta situación como 4. Fiebre. Las fuerzas defensivas destruyen a los atacantes y los venenos con que ellos se liberan producen la reacción de la fiebre. En la fiebre, todo el cuerpo responde a la inflamación local en una subida general de la temperatura. Por cada grado de fiebre, se duplica el índice de actividad del metabolismo, de lo que se deduce en qué medida la fiebre intensifica los procesos defensivos. Por ello, la sabiduría popular dice que la fiebre es saludable. La intensidad de la fiebre es, pues, inversamente proporcional a la duración de la enfermedad. Por lo tanto, en lugar de combatir pusilánime y sistemáticamente cualquier aumento de temperatura, deberíamos restringir el uso de antitérmicos a los casos en los que la fiebre alcance proporciones peligrosas para la vida del paciente. Compruébenlo esto, no crean nada de lo que estoy leyendo ni de lo que les puedo decir. Comprueben esto de la fiebre, van a ver que cada vez dura menos. En el plano psíquico, el conflicto en esta fase absorbe toda nuestra atención y toda nuestra energía. La similitud entre la fiebre corporal y la excitación psíquica es evidente, por lo que también hablamos de expectación o de angustia febril. Así, cuando nos excitamos, sentimos calor, se aceleran los latidos del corazón, nos sonrojamos, sudamos de excitación y temblamos de ansiedad. Ello no es precisamente agradable, pero sí saludable, porque no es solo que la fiebre sea saludable, es que más saludable aún es afrontar los conflictos, a pesar de lo cual la gente trata de bajar la fiebre y de sofocar los conflictos, y además se ufana de practicar la represión, si la represión no resultara tan divertida. 5. Lisis, resolución. Supongamos que ganan las defensas del cuerpo, que ponen en fuga a una parte de los agentes extraños y se incorporan a los demás, devorándolos, con la consiguiente destrucción de defensas e invasores. Estas bajas de ambos bandos constituyen el pus. Los invasores abandonan el cuerpo transformados y debilitados. También el cuerpo se ha transformado porque ahora A. Posee información sobre el enemigo, lo que se llama inmunidad específica, y B. Sus defensas han sido entrenadas y robustecidas, inmunidad no específica. Desde el punto de vista militar, ello supone el triunfo de uno de los contendientes, con pérdidas por ambos lados. No obstante, el vencedor sale del conflicto fortalecido, ya que ahora conoce al adversario y puede estar preparado. 6. Muerte. También puede ocurrir que venzan los invasores,
los cuales producen la muerte del paciente. El que nosotros consideramos nefasto este resultado se debe exclusivamente a nuestra parcialidad. Es como en el fútbol, todo depende de con qué equipo se identifica uno. La victoria siempre es victoria, gane quien gane, y también termina la guerra, y también se celebra el triunfo, pero en el otro lado. 7. El conflicto crónico. Cuando ninguna de las partes consigue resolver el conflicto a su favor, se produce un compromiso entre atacantes y defensas. Los gérmenes permanecen en el cuerpo sin vencerlo, matarlo, pero sin ser vencidos por él, curación en el sentido de la restitutio ad integrum. Es lo que se llama la enfermedad crónica. Sintomatológicamente, la enfermedad crónica se manifiesta en un aumento del número de los linfocitos y granulocitos, anticuerpos, mayor velocidad de sedimentación de la sangre y décimas de fiebre. La situación no ha podido quedar despejada. En el cuerpo se ha formado un foco con constante consumo de energía, hurtándola al resto del organismo. El paciente se siente abatido, cansado y apático. No está ni enfermo ni sano, ni en guerra ni en paz, sino en una especie de compromiso que, como todos los compromisos del mundo, apesta. El compromiso es el objetivo de los cobardes, de los tibios. Jesús dijo: me gustaría escupirlos, sed ardientes o fríos, que siempre temen las consecuencias de sus actos y las responsabilidades con que ellos deben asumir. El compromiso nunca es solución, porque ni representa el equilibrio absoluto entre dos polos, ni posee fuerza unificadora. El compromiso significa pugna permanente, estancamiento. Militarmente es la guerra de posiciones, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que consume energía y material con la que debilita y hasta paraliza los restantes aspectos de la vida de la nación, como la economía, la cultura, etc. En lo psíquico, el compromiso representa el conflicto permanente. Uno permanece inactivo ante el conflicto sin valor ni energía para tomar una decisión. Cada decisión supone un sacrificio. En cada caso, solo podemos hacer o una cosa o la otra. Y estos sacrificios necesarios generan ansiedad. Por ello, muchas personas se quedan indecisas ante el conflicto, incapaces de decatarse por uno o por otro polo. No hacen más que cavilar cuál puede ser la decisión correcta y cuál la equivocada, sin comprender que en el sentido abstracto nada es correcto ni erróneo, porque para estar completos y no sanos necesitamos ambos polos, pero dentro de la polaridad no podemos realizarlo simultáneamente, sino uno después del otro. Empecemos pues por uno de ellos y decidámonos ya. Toda decisión libera. El conflicto crónico consume energía constantemente, provocando en el plano psíquico la consabida abulia, pasividad o resignación. Ahora bien, cuando nos decantamos por uno de los dos polos del conflicto, inmediatamente percibimos la energía liberadora por nuestra elección. Como el cuerpo sale de cada infección fortalecido, así también la mente sale de cada conflicto más despejada, ya que al afrontar el problema ha aprendido algo. Al enfrentarse con los polos opuestos, uno tras otro, ha ampliado fronteras y se ha hecho más consciente. De cada conflicto extraemos información, toma de conciencia, que análogamente a la inmunidad específica permite al individuo que en adelante pueda tratar el problema sin peligro. Además, cada conflicto superado enseña a los humanos a afrontar mejor y con más valentía los problemas, lo cual corresponde a la inmunidad no específica del plano físico. Si en lo corporal cada solución existe grandes sacrificios, sobre todo al adversario, también a la mente las decisiones le cuestan sacrificios y muchas actitudes y opiniones, muchas convicciones y costumbres deben ser enviadas a la muerte. Porque todo lo nuevo exige la muerte de lo viejo.
Como los grandes focos de infección suelen dejar cicatrices en el cuerpo, así también en la psique quedan cicatrices que al mirar atrás vemos como profundos cortes en nuestra vida. Antiguamente, los padres sabían que un niño, después de una enfermedad, todas las enfermedades de la infancia son infecciones, daba un salto en su desarrollo. Al salir de la enfermedad, el niño no es el mismo que antes. La enfermedad le ha hecho crecer. Pero no solo las enfermedades de la infancia hacen crecer. Como después de una infección el cuerpo queda fortalecido, así también el ser humano sale más maduro de cada conflicto. Porque solo los desafíos le hacen más fuerte y capaz. Todas las grandes culturas nacieron de grandes retos, y el propio Darwin atribuyó la evolución de las especies a la facultad de dominar las condiciones del entorno, lo cual no quiere decir que aceptemos el darwinismo. La guerra es la madre de todas las cosas, dice Heráclito, y quien comprenda correctamente la frase sabe que expresa una verdad fundamental. La guerra, el conflicto, la tensión entre los polos genera energía vital, asegurando con ello el progreso y el desarrollo. Estas frases no suenan bien y se prestan a ser mal interpretadas en una época en la que los lobos se envuelven con piel de cordero y prestan sus agresiones reprimidas como amor a la paz. Sí, paso a paso, hemos comparado el desarrollo de la inflamación con la guerra. Es porque queríamos dar al tema el mordiente que acaso impida que se asiste. Ay, esperen que no estoy comprendiendo la oración. Sí, paso a paso hemos comparado el desarrollo de la inflamación con la guerra. Es porque queríamos dar al tema el mordiente que acaso impida que se asiente con excesiva facilidad a lo dicho. Vivimos en una época y en una cultura enemigas de los conflictos. El individuo trata de evitar el conflicto en todos los campos, sin advertir que esta actitud impide la toma de conciencia. Desde luego, en el mundo polarizado los seres humanos no pueden evitar los conflictos con medidas funcionales, pero precisamente por ello, estas tentativas provocan una desviación cada vez más complicada de las descargas a otros planos, cuyas coordinaciones internas casi nadie advierte. Nuestro tema, la enfermedad infecciosa, es un buen ejemplo. Si bien en nuestra anterior exposición hemos contemplado en paralelo la estructura del conflicto y la estructura de la inflamación para señalar su naturaleza común, una y otra nunca o casi nunca discurren paralelamente en el ser humano. Lo más frecuente es que uno de los planos sustituya al otro. Si un impulso consigue vencer las defensas de la conciencia y de este modo hacer que el ser humano tome conocimiento de un conflicto, el proceso resolutivo esquematizado tiene lugar únicamente en la conciencia del individuo y generalmente la infección somática no se produce. Ahora bien, si el hombre no se abre al conflicto, si rehúye todo aquello que pueda cuestionar su mundo artificialmente sano, entonces el conflicto aflora en el cuerpo y debe ser experimentado en el plano somático como una inflamación. La inflamación es el conflicto trasladado al plano material, pero no por ello debe cometerse el error de restar importancia a las enfermedades infecciosas, alegando «yo no tengo conflicto alguno». Precisamente, este cerrar los ojos al conflicto conducen a la enfermedad. Para esta indagación hace falta algo más que una mirada superficial. Se necesita una sinceridad implacable que suele ser tan incómoda para la conciencia como para la infección lo es para el cuerpo. Y es esta incomodidad lo que queremos evitar en todo momento. Cierto, los conflictos siempre producen sufrimiento. No importa el plano en el que los experimentemos, ya sea la guerra, la lucha interna o la enfermedad. Bonitos no son, pero no nos es lícito argumentar sobre hermosura o fealdad, porque cuando reconocemos que no podemos evitar nada, esta cuestión nos vuelve a plantearse. Quien no se permite a sí mismo estallar psíquicamente, algo le estalla en el cuerpo, un absceso. ¿Cabe entonces preguntarse qué es más bonito o mejor?
La enfermedad nos hace sinceros. Sinceros son también, a fin de cuentas, los tan cacareados esfuerzos de nuestra época para evitar los conflictos en todos los órdenes. Después de lo expuesto hasta ahora, vemos a una nueva luz los eficaces esfuerzos realizados para combatir las enfermedades infecciosas. La lucha contra las infecciones es la lucha contra los conflictos, pero en el orden material. Honesto es, por lo menos, el nombre que se dio a las armas, antibióticos. Esta palabra se compone de dos voces griegas, anti, contra, y bios, vida. Los antibióticos son, pues, sustancias dirigidas contra la vida. Esto es sinceridad. Esta hostilidad de los antibióticos a la vida se funda en dos fases. Si recordamos que el conflicto es el verdadero motor del desarrollo, es decir, de la vida, toda represión de un conflicto es también un ataque contra la dinámica de la vida en sí. Pero también, en el sentido puramente médico, los antibióticos son hostiles a la vida. Las inflamaciones representan unos procesos resolutivos agudos y rápidos que por medio de la superación eliminan toxinas en el cuerpo. Si estos procesos resolutivos se cortan frecuentemente y prolongadamente por medio de antibióticos, las toxinas tienen que almacenarse en el cuerpo, principalmente en los tejidos conjuntivos, lo cual determina el incremento de las posibilidades para el proceso canceroso. Es el llamado efecto del cubo de la basura. Se puede vaciar el cubo con frecuencia, infección, o acumular la basura dejando que críe una vida propia que acabará por amenazar toda la cáncer. Los antibióticos son sustancias extrañas que el individuo no ha elaborado en su propio esfuerzo y que por lo tanto le escamotean los frutos de su enfermedad, la información que proporciona el enfrentamiento. Desde este ángulo cabe examinar también brevemente el tema de la vacunación. Conocemos dos tipos básicos de vacunación, la inmunización activa y la pasiva. En la inmunización pasiva se inoculan anticuerpos formados en otros cuerpos. Se recurre a esta forma de vacunación cuando la enfermedad ya se ha declarado, por ejemplo, la gama tetánica contra el bacilo del tétanos. En el plano psíquico, ello correspondería a la adopción de soluciones de problemas convencionales, mandamientos y preceptos morales. El individuo adopta fórmulas ajenas con las que evita el conflicto y la experimentación. Es una vía cómoda, pero estéril. En la inmunización activa se inoculan agentes debilitados a fin de estimular al cuerpo a fabricar anticuerpos por sí mismo. A este grupo pertenecen todas las vacunaciones preventivas, como la antipolio, la antivariólica, la antitetánica, etc. En el terreno psíquico, este método corresponde al ensayo de resolución de conflictos hipotéticos, algo así como las maniobras militares. Muchos sistemas pedagógicos y la mayoría de las terapias de grupo quedan dentro de este campo. Se trata de aprender y asimilar estrategias en casos leves que capaciten al ser humano a tratar los conflictos más serios con mayor eficacia. Estas consideraciones no deben interpretarse como consignas. No se trata de vacunarse o no vacunarse, ni de prescindir de los antibióticos. A fin de cuentas, es completamente indiferente lo que haga el individuo, siempre y cuando sepa lo que hace. Lo que buscamos es el conocimiento, no unos mandamientos o prohibiciones prefabricados. Se suscita la pregunta de si básicamente el proceso de la enfermedad corporal puede sustituir a un proceso psíquico. No es fácil responder a esto, ya que la división entre conciencia y cuerpo es solo una herramienta de argumentación, pues en la realidad el linde no está muy marcado. Porque aquello que se produce en el cuerpo lo experimentamos también en la conciencia, en la psique. Cuando nos golpeamos el dedo con un martillo decimos, me duele el dedo, pero ello no es exacto, ya que el dolor está solo en la mente, no en el dedo. Lo que hacemos es solo proyectar la sensación psíquica de dolor al dedo.
Precisamente por ser el dolor un fenómeno mental, podemos influir en él con tanta eficacia mediante la distracción, la hipnosis, la narcosis, la acupuntura. Todo lo que experimentamos y sufrimos en un proceso de enfermedad física ocurre solo en nuestra mente. La definición psíquica o somática se refiere solo a la superficie de proyección. Si una persona está enferma de amor, proyecta sus sensaciones sobre algo incorpóreo, es decir, el amor, mientras que el que tiene angina las proyecta en la garganta, pero uno y otro solo pueden sufrir en la mente. La materia, y por lo tanto también el cuerpo, solo pueden servir de superficie de proyección, pero en sí nunca es el lugar en el que surge un problema, y por consiguiente tampoco el lugar en el que puede resolverse. El cuerpo como superficie de proyección puede representar un excelente auxiliar para un mejor discernimiento, pero las soluciones solo pueden darlas el conocimiento. Por lo tanto, cada proceso patológico corporal representa únicamente el desarrollo simbólico de un problema, cuya experiencia enriquecerá la conciencia. Esta es también la razón por la que cada enfermedad supone una fase de maduración, es decir, entre el tratamiento corporal y psíquico de un problema se establece un ritmo. Si el problema no puede ser resuelto solo en la conciencia, entonces entra en función el cuerpo, escenario material en el que se dramatiza en forma simbólica el problema no resuelto. La experiencia recogida, una vez superada la enfermedad, pasa a la conciencia. Sí, a pesar de las experiencias recogidas, la conciencia sigue incapaz de captar el problema, éste volverá al cuerpo para que siga generando experiencias prácticas. Esta alternancia se repetirá hasta que las experiencias recogidas permitan a la conciencia resolver definitivamente el conflicto o el problema. Podemos representarnos este proceso con la imagen siguiente. Un colegial tiene que aprender a calcular mentalmente. Le ponemos una cuenta, problema. Si no puede resolverla mentalmente, le damos una tabla de cálculo, materia. Él proyecta el problema en la tabla y por este medio, y también por la mente, halla el resultado. A continuación le ponemos otra cuenta que debe resolver sin la tabla. Si no lo consigue, volvemos a darle el medio y éste se repite hasta que el niño ha aprendido a calcular mentalmente y pueda prescindir de la ayuda material de la tabla. En realidad, la operación se hace siempre en la mente, nunca en la tabla, pero la proyección del problema sobre el plano visible facilita el aprendizaje. Si me extiendo tanto sobre este particular, es porque de la buena comprensión de esta relación entre el cuerpo y la mente se deriva una consecuencia que no consideramos sobreentendida, la de que el cuerpo no es el lugar en el que puede resolverse un problema. Sin embargo, toda la medicina académica se orienta hacia este objetivo. Todos miran fascinados los procesos fisiológicos y tratan de curar las enfermedades en el plano corporal. Y aquí no hay nada que resolver. Sería como tratar de modificar la tabla de cálculo a cada dificultad que encontrara nuestro colegial. La experiencia humana se produce en la conciencia y se refleja en el cuerpo. Limpiar constantemente el espejo no mejora al que se mira en él. Ojalá fuera tan fácil. En lugar de buscar en el espejo la causa y la solución de todos los problemas reflejados en él, debemos utilizarlo para reconocernos a nosotros mismos. Bien, hasta acá el capítulo de infección. Voy a leer, porque es muy cortito, el capítulo de sistema de defensa. Un cariño a todos los que se fueron uniendo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a leer la segunda sintomatología porque es cortita, son 3 hojitas nada más, ¿sí? Que es el sistema de defensas. Defender equivale a rechazar. El polo opuesto de rechazar es amar. Se ha defendido
el amor desde la multitud de ángulos y en los planos más diversos, pero cada forma de amor puede reducirse al acto de dar acogida. En el amor, el ser humano abre barreras y deja entrar algo que estaba fuera de ellas. A estas barreras solemos llamar yo, ego, y todo aquello que queda fuera de la propia identificación es para nosotros el otro. En el amor, esta barrera se abre para admitir a un tú, que con la unión se convertirá en yo. Allí donde ponemos una barrera rechazamos y donde quitamos las barreras amamos. Desde Freud utilizamos la expresión de mecanismo de defensa para designar los resortes de la conciencia que piden la penetración de elementos amenazadores procedentes del subconsciente. Aquí conviene insistir en la ecuación microcosmos-macrocosmos, ya que todo repudio o rechazo de una manifestación procede del entorno, es siempre expresión externa de un rechazo psíquico interno. Todo rechazo consolida nuestro ego, ya que acentúa la separación. Por ello, al ser humano, la negación le resulta considerablemente más grata que la afirmación. Cada no, cada resistencia nos permite sentir nuestra frontera, nuestro yo, mientras que en cada comunión esta frontera se difuma, no nos sentimos a nosotros mismos. Es difícil expresar con palabras lo que son los mecanismos de defensa, ya que solo se pueden describir aquello que se reconoce por lo menos en otras personas. Los mecanismos de defensa son la suma de todo lo que nos impide ser perfectos y completos. En teoría, es fácil definir en qué consiste el camino de la iluminación, en todo lo bueno. Comulga con todo lo que es y serás uno con todo lo que es. Este es el camino del amor. Cada sí, pero es una defensa que nos impide conseguir la unidad. Ahora empiezan las pintorescas estrategas del ego que, en su afán de separación, no se priva de esgrimir las más piadosas, hábiles y nobles teorías, y así le hacemos el juego al mundo. Los espíritus sagaces aducirán que, si todo lo que es bueno, también la defensa tiene que serlo. Desde luego lo es, pues no hace experimentar tanta fricción en un mundo polarizado que, para seguir adelante, no tenemos más remedio que discriminar, pero a lo sumo no es más que una ayuda que, al ser utilizada, se obvia a sí misma. En el mismo sentido se justifica también la enfermedad a la que nosotros deseamos transmutar en salud cuanto antes. Como las defensas psíquicas apuntan contra elementos del subconsciente catalogados de peligrosos y que por lo tanto tienen vedado el paso a la conciencia, así las defensas físicas se orientan contra enemigos externos llamados agentes patógenos o toxinas. Estamos tan acostumbrados a manejar despreocupadamente unos sistemas de valores montados por nosotros mismos que hemos llegado a convencernos de que son patrones absolutos. Pero en realidad no hay más enemigo que aquel al que nosotros declaramos como tal. Dice, basta leer a los distintos apóstoles de la dietética para descubrir los más diversos criterios en el señalamiento de enemigos. Los mismos alimentos que un método tacha de absolutamente perniciosos, otros los califica de muy saludables. La dieta que nosotros recomendamos es leer atentamente todos los libros de dietética y comer lo que a uno le apetezca. Hay ciertas personas que se dejan impresionar de tal modo por este subjetivo señalamiento de enemigos que no tenemos más remedio que declararlas enfermas. Nos referimos a los alérgicos. Alergia. La alergia es una reacción exagerada a una sustancia que reconocemos como nociva. Desde luego, la actuación del sistema de defensas del organismo está justificada cuando se trata de supervivencia. El sistema inmunizador del cuerpo produce anticuerpos para combatir los antígenos, con lo que proporciona una defensa contra invasores hostiles, lo cual, fisiológicamente, es irreprochable. En los alérgicos, esta defensa es en sí encomiable,
se desorbita. El alérgico construye un gran parapeo y constantemente alarga la lista de sus enemigos. Cada vez son más numerosas las sustancias consideradas nocivas y por lo tanto hay que fabricar más armas para mantener a raya al tantísimo enemigo. Ahora bien, como en el terreno militar el armamento siempre denota agresividad, así también la alergia es expresión de una actitud defensiva y agresiva que ha sido reprimida y obligada a pasar al cuerpo. El alérgico tiene problemas de agresividad que en la mayoría de los casos no reconoce y por lo tanto no puede asumir. Para evitar malas interpretaciones, recordemos que al hablar de un aspecto psíquico reprimido, nos referimos al que no es conscientemente reconocido por el individuo. Puede ser que la persona viva plenamente este aspecto sin reconocer en sí mismo tal polaridad, pero también que la propiedad haya sido reprimida de modo tan absoluto que la persona no la viva. Por lo tanto, la represión puede existir tanto en un sujeto agresivo como en el más manso de los mortales. En el alérgico, la agresividad es trasladada de la conciencia al cuerpo y aquí se expansiona a placer con ataques, defensas, forcejeos y victoria. Para que la diversión no termine por falta de enemigos, se declara la guerra a las cosas más inofensivas: el polen de las flores, el pelo de los gatos o de los caballos, el polvo, los artículos de limpieza, el humo, las fresas, los perros o los tomates. La variedad es ilimitada. El alérgico no respeta nada, es capaz de luchar contra todo y contra todos, si bien generalmente da preferencia a ciertos elementos cargados de simbolismo. Es sabido que la agresividad casi siempre va ligada al miedo. Solo se combate lo que se teme. Si examinamos atentamente los alérgenos elegidos en casi todos los casos, descubrimos enseguida cuáles son los temas que atemorizan al alérgico, de tal modo que tiene que combatirlos encarecidamente en el símbolo. En primer lugar, está el pelo de los animales domésticos, especialmente el de los gatos. Al pelo del gato y a cualquier pelo suelen asociarse las caricias, los arrumacos. Es fino, sedoso, blando y no obstante animal. Es un símbolo del amor y tiene una connotación sexual. Véase los animales de felpa que los niños se le llevan a la cama. Algo parecido puede decirse de la piel del conejo. En el caballo está más acentuado el componente sexual y en el perro el agresivo. Pero las diferencias son pequeñas, insignificantes, ya que un símbolo nunca tiene límites muy marcados. El mismo tema es representado por el polen de las flores, alérgeno predilecto de los que sufren la fiebre del heno. El polen es símbolo de fertilidad y procreación, y la grávida primavera es la estación en la que los enfermos de fiebre del heno más padecen. Las pieles de los animales y el polen actúan como alérgenos, indican que los temas de amor, sexualidad, líbido y fertilidad suscitan ansiedad y por lo tanto son activamente rechazados, es decir, no son admitidos. Algo similar ocurre con el miedo a la suciedad, la inmundicia, la impureza, que se manifiesta en la alergia al polvo doméstico. Reconocer expresiones como chiste guarro, sacar los trapos sucios, llevar una vida limpia, etc. El alérgico trata de evitar con el mismo empeño los alérgenos y las situaciones asociadas con ellos, en lo cual le ayudan de buen grado una medicina comprensiva y el entorno. Nadie se resiste al depositismo del enfermo. Los animales domésticos son eliminados. No se puede fumar en su presencia, etc. En esta tiranía sobre el entorno, el alérgico encuentra un campo de actividad que le permite desahogar insensiblemente sus agresiones reprimidas. El método de la desensibilización es bueno en sí, pero para obtener buenos resultados habría que
aplicarlo no al plano corporal, sino al psíquico, porque el alérgico solo hallará la curación cuando aprenda a afrontar conscientemente todo aquello que evita y rechaza y asimilarlo en su conciencia. Al alérgico no se le hace ningún favor ayudándole en su estrategia defensiva. Él tiene que conciliarse con sus enemigos, aprender a quererlos. Que los alérgenos ejercen exclusivamente un efecto simbólico y que nunca un efecto material o químico es algo que deba quedar perfectamente claro, incluso para el materialista más empedernido, cuando comprenda que una alergia, para manifestarse, necesita el consumo de la mente. Por ejemplo, en la narcosis no hay alergia. Igualmente, durante una psicosis desaparecen todas las alergias. A la inversa, incluso la simple imagen, como por ejemplo la fotografía de un gato o la secuencia de una locomotora que echa humo en una película, desencadena el ataque en el asmático. La reacción alérgica es absolutamente independiente de la materia de los alérgenos. La mayoría de los alérgenos sugieren vitalidad, sexualidad, amor, fertilidad, agresividad, suciedad. En todos estos campos la vida se muestra en su forma más activa. Pero precisamente esta vitalidad que exige una expresión infunde miedo en el alérgico. Y es que su actitud es contraria a la vida. Su ideal es una vida estéril, sin gérmenes, exenta de sensualidad y agresiones, estado que apenas merece el nombre de vida. Por consiguiente, no sorprende que en muchos casos las alergias puedan degenerar en autoagresiones que llegan a ser mortales, en las que el cuerpo de estos individuos hay tan delicados, libra largas y encarnizadas batallas en las que acaban por sucumbir. Entonces la resistencia, la autoexclusión, el autocapsulado alcanza su forma suprema y su plena realización en el ataúd, cámara exenta de todo alérgeno. Alergia igual agresividad hecha materia. El alérgico debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Por qué no asumo mi agresividad con la conciencia en vez de obligarla a realizar un trabajo corporal? ¿Qué aspectos de mi vida infunden tanto miedo que trato de evadirlos por todos los medios? ¿A qué tema apuntan mis alérgenos? ¿Sexualidad, instinto, agresividad, procreación, suciedad, en el sentido del lado oscuro de la vida? ¿En qué medida me sirvo de mi alergia para manipular mi entorno? ¿Qué hay de mi capacidad de amar, de mi receptividad? Bueno, seres bonitos, ahora sí, hasta acá, los dos primeros síntomas, muy interesante, tanto el de infecciones como el de sistema de defensa y los alérgicos. Bueno, ¿quién no tiene en la familia algún alérgico a algo, no? O sea, estaría bueno que podamos compartir este capítulo o recomendar este libro, porque ahí hay material para trabajar a nivel psíquico. En realidad, la información llega al que tiene que llegar y va a estar receptivo a hacer este cambio de paradigma en salud el que esté preparado. Porque la verdad que toda esta información hace mucho tiempo que ya está rondando y yo siempre me pongo como ejemplo, si bien este libro lo leí hace más de 10 años, esta comprensión no llegó a mí hasta hace 5 o 6. Así que, bueno, eso. Gracias a todos los que estuvieron ahora en vivo, a los que lo van a ver después. Muchísimas gracias por los saluditos que vi que fueron dejando. Nos vemos en un próximo encuentro. Y bueno, esto queda grabado acá en Instagram y en YouTube. Recuerden que pueden suscribirse. Mi cuenta de YouTube es igual que esta, Calma Salud Consciente. Se pueden suscribir, darle me gusta, hacer comentarios. Eso ayuda muchísimo que la cuenta cada vez se expanda más y más y llegue a más seres que puedan nutrirse y beneficiarse de esta información.
Muchísimas, muchísimas gracias. Mucho sentido con lo que, con las alergias. Son expresiones agresivas como respuesta a algo que nos acongoja. Tal cual, tal cual. Humano magnético. No sé si ya la otra vez te pregunté el nombre y si me lo dijiste. Patricio, no. Bueno, si no, ponémelo porque así para la próxima ya trato de ir memorizando los nombres de los seguidores cuando tienen los nick que no tienen el nombre. Total, así, tal cual. Se puede ver, una vez que uno se topa con este tipo de información, puede ver lo que está por detrás, ¿sí? Detrás de esa supuesta alergia, qué es lo que se está ocultando, qué agresividad está ahí por debajo, qué conflicto sin resolver, qué miedo, ¿no? Así que es muy, muy interesante este capítulo. Gracias a todos y bueno, nos estamos viendo. Que tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos. Chao, chao. Gonzalo, sí, Gonzalo. Ya la próxima me va a quedar. Bueno, Gonzalo, gracias y gracias a todos los que se fueron uniendo y pasaron, fluctuaron en este vivo. Cariños a todos, nos vemos. Chau, chau. Gracias.